Rusia realmente creía que había dado en el clavo con el Su-57. Finalmente, tendría un caza de quinta generación que podría compararse con el F-35 fabricado en Estados Unidos. El Su-57 debía permitir a Rusia proyectar más fuerza aérea que nunca, pero mucho más importante, iba a atraer compradores. Muchos. Cada país que no pudiera o no quisiera comprar un F-35 estaría derribando la puerta de Rusia para hacerse con un Su-57. Solo que nada de esto ha ocurrido. ¿Por qué? El Su-57 de Rusia es un fracaso absoluto. Nadie los quiere. Y hay montones de razones. Las altas esperanzas de Rusia en el Su-57 se reflejan en el número de estos cazas que ha logrado construir, incluso mientras las arcas del país se vacían por la guerra en Ucrania. Según /Year, Rusia tiene un total de 44 Su-57 en sus reservas, con planes de haber fabricado 76 para finales de 2027. Por supuesto, uno podría asumir naturalmente que Rusia querría usar este supuesto caza de quinta generación en Ucrania. Después de todo, la Fuerza Aérea de Ucrania está compuesta por una mezcla de cazas de la era soviética y algunos aviones occidentales de cuarta generación como el F-16. Sobre el papel, el Su-57 debería poder dominar los cielos de Ucrania. Sin embargo, Rusia apenas ha usado el avión en Ucrania. Fue solo el 17 de agosto cuando el Su-57 se unió oficialmente a la guerra en Ucrania, dice el analista militar Wes O'Donnell. Y incluso entonces, el avión se ha limitado a salidas restringidas, probablemente para probar un nuevo misil más que para causar daños serios a Ucrania. Así que el stock de aviones de Rusia no está destinado a Ucrania. Pero así lo quería Rusia. El país ha construido tantos Su-57 y habría construido más si pudiera porque quiere venderlos a otras naciones. ¿Y qué negocio redondo prometía ser el Su-57? Military Africa afirma que cada Su-57 tiene un costo unitario estimado de unos $50 millones, bastante bajo para un caza de quinta generación. Sin embargo, no está claro si ese costo unitario es lo que Rusia gasta en construir un Su-57 o lo que intenta cobrar por uno. Suponiendo lo segundo, eso significaría que el stock actual de Rusia de estos aviones tiene un valor de $2.200 millones, menos el costo de fabricación. Es una suma considerable. Podría ayudar mucho a Rusia en una guerra que ha drenado sus recursos durante 3 años y medio. Pero Rusia tiene un problema. Ha estado comercializando el Su-57 durante varios años, esperando atraer el interés de naciones militares de todo el mundo. Lo que se suponía que iba a pasar era que países como India y China se acercarían, tan impresionados por lo que verían que harían pedidos inmediatos. Animada por este éxito inicial, Rusia comenzaría entonces a vender a países más pequeños, usando las ventas a India y China como prueba de que el Su-57 es un avión que esos países necesitan tener. En cambio, Rusia ha logrado conseguir un gran total de un solo cliente. Solo uno. Y ese cliente no es uno de los grandes que Rusia esperaba atraer. Hoy sigue siendo Es la única Argelia, nación que ha confirmado que va a comprar un Su-57. Más o menos. En mayo, Times Aerospace dijo que Argelia confirmó su compra del Su-57 el 12 de febrero, con la intención de recibir su primer Su-57 en algún momento de finales de 2025. Durante el interín, los pilotos del país recibirían entrenamiento en Rusia para asegurar que puedan volar el avión. Argelia no ha confirmado cuántos aviones ha pedido supuestamente, aunque podría estar comprando hasta 14 para reemplazar los MiG-25 Foxbat que el país retiró en junio de 2022. Sin embargo, observa el pequeño descargo de responsabilidad antes de detallar esta compra. Eso es porque el 31 de agosto, The Eurasian Times afirmó que el pedido de Su-57 de Argelia no ha sido confirmado oficialmente. E incluso si se concreta, Argelia no comprará los 14 aviones que supuestamente ha pedido de golpe. En su lugar, comprará 6, dice el medio, y tendrá la opción de comprar 8 más en una fecha posterior. Inmediatamente, esto plantea algunas señales de alerta. Si el Su-57 fuera tan increíble como Rusia quiere que la gente piense, Argelia estaría ansiosa por comprar tantos como pudiera permitirse. El hecho de que quiera mantener una opción de compra sugiere que el país quiere someter al Su-57 a pruebas exhaustivas antes de comprometerse a más compras.
En otras palabras, no confía en que lo que Rusia dice que el Su-57 puede hacer y lo que realmente puede hacer sean lo mismo. En un informe del 2 de septiembre sobre la situación del Su-57, New Sky también dijo que no hay documentos oficiales que confirmen que Argelia haya realizado realmente una compra de Su-57. También es interesante que Argelia haya hecho casi nada para publicitar el hecho de que supuestamente está recibiendo una nueva flota de Su-57, dice el medio. Otra señal de alerta. Piensa en ello. Un país con un ejército relativamente pequeño, como Argelia, querrá naturalmente hacer todo lo posible para proyectar poder. La llegada de una flota de cazas de quinta generación le permitiría hacerlo, especialmente en África, donde esos aviones no son exactamente comunes. Argelia debería estar gritando esta compra a los cuatro vientos porque significa que tiene un arma que muchos de sus potenciales enemigos no tienen. En cambio, guarda un silencio absoluto sobre todo el asunto, casi como si le diera vergüenza ser el primer cliente del Su-57. Las razones por las que Argelia, junto con cualquier otro comprador potencial del Su-57, desconfía, se abordarán en breve. Pero antes, también vale la pena comparar el F-35 fabricado en Estados Unidos con el Su-57, no en términos de capacidades, sino de producción y ventas. Según el sitio web oficial del F-35, el caza de quinta generación de Estados Unidos ha sido adoptado por 19 países además de Estados Unidos, convirtiéndolo en uno de los aviones de combate más vendidos del planeta. Esta amplia adopción probablemente tenga que ver con que el desarrollo del F-35 fuera un proyecto colaborativo que involucró a varios otros países, pero sigue siendo impresionante lo vasto que es el abismo en el interés de otros países entre el F-35 y el Su-57. A Los fabricantes 2025, del F-35 han entregado más de 1.230 de estas aeronaves a los 20 países que lo usan, lo que resulta en que los F-35 están estacionados en 50 bases militares en todo el mundo. Hay casi 3.100 pilotos certificados para el F-35 y más de 19.100 técnicos de mantenimiento, con los F-35 del mundo acumulando más de 1 millón de horas de vuelo. Estos son números masivos que Rusia habría esperado alcanzar con su Su-57, pero no lo ha logrado. La obvia salvedad aquí es que el F-35 lleva mucho más tiempo en el mercado que el Su-57. La primera versión del avión estadounidense, el F-35B, se introdujo en 2015, seguido por el F-35A un año después y el F-35C entró en servicio en febrero de 2019. Tomando como punto de partida la introducción inicial de 2015, eso da una tasa de 123 aviones vendidos o desplegados al año, basados en los 1.230 entregados. En contraste, podría tentarse a pensar que Rusia solo introdujo el Su-57 en 2025, ya que ese es el año en que hizo su primera venta. Sin embargo, el Su-57 se introdujo en 2020, lo que significa que la única venta de 6 aviones a Argelia, recordemos que los otros 8 son opcionales, le da una tasa de poco más de 1 por año. Incluso cuando se cuentan todos los Su-57 fabricados hasta la fecha, el total de 44 aeronaves equivale a una tasa anual de 8,8. El avión estadounidense puede llevar más tiempo en el mercado, pero desglosar la fabricación y las ventas por año muestra que es casi 14 veces más popular que el avión ruso que se supone es su principal competencia. Hay una brecha clara en la demanda, empeorada por un dato interesante. Argelia no estaba destinada a ser el primer usuario no ruso del Su-57, debía ser India. Inicialmente, el desarrollo del Su-57 fue un proyecto conjunto entre Rusia e India, ya que ambos países querían hacerse con un caza de quinta generación. Rusia aportó la mayor parte de la capacidad de fabricación gracias a su experiencia previa con cazas, mientras que India aportó dinero y un sentido de viabilidad comercial al diseño, dijo The National Interest en 2021. India y Rusia trabajaron juntas hasta abril de 2018, cuando India tomó la sorpresiva decisión de retirarse del proyecto. Según oficiales de la Fuerza Aérea India, el Su-57 era demasiado caro, mal diseñado y propulsado por motores antiguos y poco fiables, dice The National Interest. En otras palabras, India detectó las muchas señales de que el Su-57 no sería lo que Rusia decía que sería. Aún así, quedó algo de interés.
Rusia claramente sintió que podría vender Su-57 a India, incluso si tenía que asumir el resto de los costes de desarrollo sola. Y para 2025 parecía que Rusia estaba a punto de concretar una venta que sería mucho más importante para la comercialización del Su-57 que la venta a Argenia. India incluso había elegido el Su-57 por encima del F-35, dijo The National Interest en agosto, añadiendo que India nunca había estado realmente seria sobre el avión estadounidense, dado su presupuesto de defensa relativamente modesto. El Su-57, más barato, era la mejor opción para India. Al menos, así parecía. Cualquier júbilo que surgiera de la creencia de Rusia de que había conseguido un nuevo cliente para el Su-57 se desvaneció rápidamente a mediados de agosto, cuando llegó la noticia de que la compra de India estaba en el aire. El 14 de agosto, United 24 Media informó que India había decidido rechazar por completo el Su-57, optando en su lugar por fortalecer su fuerza aérea con compras del Rafale M, fabricado en Francia. United 24 también dijo que había rumores de que India estaba considerando comprar F-21 o Gripens, con el dinero gastado en cualquiera de esos aviones siendo dinero que no llegaría a Rusia. El 1 de septiembre, Defense Security Asia entregó un informe conflictivo pero no menos devastador. Sugirió que India seguía pensando en comprar Su-57, pero con condiciones. Entre ellas, la principal era que Rusia tendría que reemplazar varios de los componentes principales del Su-57, incluyendo todo su sistema de radar, por componentes fabricados en India. Nuevamente, aparecen los problemas de confianza. India está diciendo aquí que no confía en los componentes que ha usado Rusia. El peor infractor en cuanto a componentes es el sistema de radar N-036 Bielka, que Rusia ha integrado en el Su-57. Según fuentes de defensa indias, el principal conflicto gira en torno al radar AESA N-036 Bielka del Su-57E, que está construido con tecnología de arsenuro de galio, GAAS, y en opinión de India no cumple con el alcance de detección, la eficiencia energética y la resiliencia en guerra electrónica esperadas de los sistemas de radar de próxima generación, dice Defense Security Asia. En resumen, el Su-57 en su estado actual no es lo que India busca. India lo sabía ya en 2018, razón por la cual se retiró del codesarrollo. Rusia, mientras afirma haber construido un caza de quinta generación asequible, está en realidad intentando vender algo que apenas es una mejora sobre los aviones que ya tiene, y que ciertamente no está a la altura del F-35. Todo lo cual lleva a la pregunta, ¿por qué nadie quiere el Su-57? La primera razón, expresada por la negativa de India a usar el radar predeterminado del Su-57, es que el avión ruso tiene demasiados fallos para atraer compras. New Sky destaca un trío de estos fallos, comenzando con las capacidades de sigilo del avión. El sigilo es clave para un caza de quinta generación, y es la característica principal que hace al F-35 superior a sus primos de cuarta generación. Los buenos sistemas de sigilo permiten a los cazas acercarse sigilosamente a los objetivos porque esos aviones tienen firmas de radar minúsculas. Específicamente, es la sección transversal de radar, o RCS, del avión lo que determina qué tan sigiloso es. La RCS del F-35 es minúscula, solo 0.0015 metros cuadrados, aproximadamente del tamaño de una pelota de golf. Eso significa que un sistema de radar ve un objeto del tamaño de una pelota de golf, en lugar de detectar una enorme caza en el cielo. La RCS del Su-57 en comparación está entre 0.1 y 0.5 metros cuadrados. En el mejor de los casos, eso significa que el avión de Rusia tiene una RCS 100 veces mayor que la de un F-35, lo que hace bastante obvio que una gran amenaza está volando por el aire. Las pocas veces que lo ha usado. Pero si eso es todo lo que el Su-57 es bueno en una situación de combate, ¿por qué tenerlo en absoluto? Los cazas de cuarta generación son igual de capaces de bombardear desde la distancia. New Sky dice que el Su-57 no puede penetrar profundamente detrás de las líneas enemigas y no es bueno destruyendo aviones enemigos. También hay problemas algo fuera del control de Rusia. Ha habido muchos casos en los que las muestras de producción llegaron al cliente sin componentes clave. A finales de 2024, varios Felons fueron entregados sin el sistema 101KS-N, debido a la escasez por sanciones, dice New Sky. Así que ni siquiera los Su-57 que se entregan a Rusia misma son lo suficientemente buenos. ¿Por qué otro país los compraría?
The National Security Journal etiquetó al Su-57 como el peor caza sigiloso de la Tierra el 2 de septiembre, y es difícil discutirlo. Dice que la RCS del Su-57 podría terminar siendo 1000 veces mayor que la de un F-35, algo tan masivo que hace que cualquier afirmación de sigilo sea totalmente falsa. El Su-57 es un caza de cuarta generación envuelto en un plan de marketing de quinta generación mal ejecutado. Pero esta falta de capacidades esperadas no es lo único que frena a los países de comprar el avión. Las sanciones también han causado problemas mayores. Esto quedó en evidencia hace casi un año cuando Business Insider informó que las sanciones occidentales habían puesto en serio peligro la futura producción de Su-57. Citó a un grupo de investigación de código abierto llamado Frontier Science, que reveló que ya no era posible que Rusia comprara legalmente los componentes clave que necesitaba para fabricar el avión. Citando documentos no especificados, dijo que los componentes afectados incluyen el atenuador WA-36 y las fuentes de alimentación PLR-760-12 y EAPS-3150, que son parte de un dispositivo de radar de fabricación alemana utilizado en el Su-57, informó Business Insider. Obviamente este problema crea retrasos en la producción. Suponiendo que Rusia tuviera clientes para su fallido caza de quinta generación, no podría cumplir con los pedidos de sus clientes a un ritmo decente porque no puede obtener legalmente los componentes que necesita. Claro, podría comprarlos a través de intermediarios y canales clandestinos, pero eso lleva tiempo y es posible que los componentes no se puedan pedir al por mayor. Así que Rusia no puede vender más Su-57 porque no puede construirlos. Sin embargo, estos problemas de sanciones también ayudan a explicar por qué Argelia, el único cliente de Rusia, tampoco está diciendo mucho sobre su supuesta compra. Considera la posición de Argelia: anunciar la compra de 14 Su-57, para que luego no lleguen. Durante años Rusia podría dar excusas y hacer promesas que no puede cumplir. Mientras tanto, los adversarios potenciales podrían adquirir aviones de otros países mientras Argelia sigue esperando. Para entonces, la decisión de confiar únicamente en el Su-57 parecería profundamente imprudente. La India probablemente siente lo mismo, razón por la que está explorando otras opciones mientras antes de considerar siquiera comprar un Su-57. Newsky añade que Rusia ha perdido acceso a más del 60% de los sensores, módulos y microelectrónica que hacen funcionar al Su-57. La fiabilidad es el problema clave aquí. Incluso si Rusia puede vender algunos Su-57 ahora, no serán muchos, y no llegarán más en el corto plazo. Rusia también queda atrapada entre la espada y la pared. Vende la mayor parte de su limitado stock, lo que significa que no puede usar el Su-57 para sí misma, o retiene lo que tiene y deja pasar más tiempo, haciendo que su avión sea una opción menos atractiva en el proceso. Ninguna es una buena opción para Rusia. A esto se suman una serie de otros problemas. El Su-57 no está realmente probado en combate. Un puñado de salidas sobre Ucrania y el lanzamiento de misiles desde bases aéreas a una distancia segura no muestran lo que el avión puede y no puede hacer. Rusia ya no puede confiar en que pueda construir el avión, así que tener preocupaciones sobre la fiabilidad de cómo funcionará el avión bajo presión es otro clavo en el ataúd del Su-57 que ya está cubierto de metal. The National Interest incluso señaló en junio de 2024 que muchos en Rusia consideran el Su-57 demasiado valioso para el combate, no necesariamente por su precio, sino porque Rusia sabe que hay una buena posibilidad de que Ucrania derribe un Su-57 si Rusia comenzara a usarlo en serio durante la guerra. Perder un Su-57 ante Ucrania sería terrible para Rusia. Mostraría, sin lugar a dudas, que el avión no es tan bueno como cualquier cliente potencial de Rusia necesita que sea. Cualquier venta que Rusia pudiera hacer se esfumaría. Así que es mejor dejar las preguntas sobre las capacidades de combate sin respuesta, en lugar de permitir que Ucrania responda a esas preguntas por los potenciales clientes de Rusia. También hay otro problema que Rusia no podrá solucionar. Incluso si Rusia pudiera agitar una varita mágica para arreglar la larga lista de problemas que ahora enfrenta con su supuesto caza de quinta generación, podría no poder venderle ninguno a sus dos potenciales mayores clientes, China e India. ¿Por qué? Ambos están trabajando en, o ya han construido, sus propios cazas de quinta generación. China presentó su J-35A en noviembre de 2024, mientras que India está trabajando duro en su Advanced Medium Combat Aircraft, AMCA, habiendo abierto licitaciones para el avión en junio con el objetivo de que vuele en 2029.
Ni China ni India es probable que compren Su-57, asumiendo que haya alguno disponible, cuando ambos van a tener opciones que han desarrollado ellos mismos y que se adaptan mucho mejor a sus necesidades que un avión poco fiable y de supuesta quinta generación creado por Rusia. Todo esto significa que el Su-57 es un fracaso desde el principio, un avión que se estrelló en el despegue y que ahora sirve por lo menos como prueba de que Rusia no cumple sus promesas. La saga del Su-57 se reduce esencialmente a que Rusia ya no puede confiar en que sus aliados compren los productos que fabrica. Hablando de no poder confiar en otros, Rusia también enfrenta una traición de uno de los pocos miembros de la Unión Europea que la ha apoyado durante la guerra en Ucrania. Hungría le ha dado la espalda a Rusia, y todo gracias a una llamada telefónica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.